En Chiapas hay historias que nacen de la tierra, del telar y del arte. Aquí, las infancias descubren en el baile una forma de crecer, las mujeres en el tejido una forma de autonomía y los productores en su café la esperanza de un trabajo justo. En cada una de estas historias, el Centro para la Innovación Social del Tecnológico de Monterrey se ha convertido en un puente entre el conocimiento y la transformación. Ha salido de las aulas para involucrarse activamente con las comunidades. Uno de estos proyectos se encuentra en la frontera sur con Guatemala, en Tiscao. Ahí, productores de café del pueblo Maya Choj se unieron para conseguir mejores precios y crear su propia marca orgánica, Café Tiscao. Preocupados un poco por el darle un precio justo al productor. Fue entonces que nace el proyecto de industrialización, dándole un valor agregado a nuestro producto para poderlo vender un poco mejor y hacer que el negocio del café sea más rentable. Actualmente, los 30 productores de la cooperativa generan entre 50 y 60 toneladas de café al año. Antes recibían apenas 80 o 100 pesos por tonelada. Hoy su café se paga un 10% por encima del precio del mercado. Nos dimos cuenta que el café que tenemos es de calidad, o sea, no solo se vendía porque estamos en una zona rural, porque somos campesinos, sino es que nuestro producto vale, que nuestro trabajo vale. Poco después, la cooperativa se alió con el Centro para la Innovación Social del Tecnológico de Monterrey en Chiapas, donde profesores y estudiantes colaboran en todo, desde mejorar los empaques del café hasta diseñar cabañas. El CIS es un espacio en el cual se desarrollan iniciativas sociales y de impacto en el cual participan estudiantes de las diferentes carreras del Tecnológico de Monterrey, donde conocen un contexto y una realidad diferente a lo que puede ser su cotidianidad aquí en el sur-sureste de México. Nos empezaron a ayudar como a dar ideas de cómo mejorar los empaques. Era un poco difícil entender la venta del café tostado y molido porque el productor piensa que es nada más tostarlo y envasarlo y ya se vende solo. Con el café consolidado, la cooperativa buscó nuevas formas de fortalecer a la comunidad. Una de las ideas era construir cabañas para el turismo, pero no sabían cómo hacerlo. En 2017, una visita de estudiantes del TEC a la laguna de Tiscao impulsó esa idea y más tarde se transformó en un proyecto ecoturístico. Es que tiene una mina de oro aquí, ¿por qué no le saca provecho? Entonces ya cuando ellos empiezan a platicar entre ellos, dicen con mucho gusto podemos colaborar también en esta área, no solo en café, sino que también en turismo. Incluso ellos se dieron la oportunidad de platicar con personas que ya tenían cabaña y pues empezaron a sacar las ventajas, desventajas de lo que ya tenían y todo. Y ya cuando ellos tenían pues ya los diseños, ya fue cuando empezamos a construir. Así nació el proyecto ecoturístico Juncolal, que en lengua chok significa paz y armonía. Su misión es integrar la producción de café con el turismo sostenible. Que los pudimos apoyar desde fase 0 para poder diseñar el proyecto, las experiencias, qué tipo de vivencias iban a ofrecer a las personas que visitaran y llegaran allá a Tiscao, allá a Juncolal. El crecimiento de la cooperativa no se limitó al café ni al turismo. Con el tiempo comenzaron a comercializar miel de productores cercanos, a experimentar con chocolate artesanal y con una purificadora de agua. Lo que sí agradezco bastante este vínculo del TEC, porque sin ellos no lo íbamos a lograr hacer. A través del CIS, los estudiantes del TEC participan en periodos intensivos y programas semestrales, donde conviven con organizaciones locales, escuchan sus historias y proponen soluciones que responden a las problemáticas reales de la comunidad. Tienen la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos y habilidades para desarrollar propuestas o iniciativas innovadoras que atiendan necesidades o problemáticas que las organizaciones y las comunidades de los pueblos originarios de Chiapas presentan.
representa. El CIS opera desde el año 2018 en la ciudad de San Cristóbal de las Casas y en estos años hemos podido atender a más de 2,700 estudiantes, de los cuales han desarrollado más de 500 horas de capacitación para organizaciones socioformadoras, organizaciones civiles y organizaciones sociales. Otro de los proyectos en los que participa el CIS se encuentra en San Andrés Larrainzar, en los Altos de Chiapas, donde un grupo de mujeres se organizó en torno al telar de cintura para ganar independencia y obtener ingresos justos por sus artesanías. Tesoros de mi pueblo es una iniciativa que desde el 2022 trabajamos para poder colaborar con las mujeres, buscar mercados para las artesanías. Creo que como mujeres es indispensable también ser independientes económicamente. El grupo acudió al Centro de Innovación en busca de apoyo y con su acompañamiento aprendió a darle identidad y proyección a su trabajo. Crearon una marca, diseñaron un catálogo y crearon nuevas oportunidades para el comercio. A partir de la colaboración con los estudiantes surgieron ideas, se hizo la consulta, se eligió el nombre, se eligió un logotipo y bueno, toda esta parte visual, de imagen, de marca, que se pudo trabajar con ellas, su presencia también en redes sociales, páginas de internet, que también facilitaran estos espacios para darse a conocer, también para habilitar espacios de comercialización. Cuando trabajábamos de manera independiente era menos los pedidos que teníamos. Pero cuando nos juntamos, el cliente encuentra variedad. El telar es algo maravilloso. No solamente es una blusa, no solamente es un telar, ¿no? O sea, está la vida de muchas mujeres. A 2 kilómetros de los Altos de Chiapas, en la zona norte de San Cristóbal, un territorio históricamente marcado por el desplazamiento y la violencia, está El Semillero, un proyecto que combina agroecología, arte y hip hop para ofrecer a las infancias una alternativa distinta a la violencia que las rodea. Ya tenemos más de 5 años que fundamos esto que empezó en el barrio, empezó en pandemia, empezó con mis sobrinos, los chicos no tenían clases, yo me quedé sin trabajo, entonces poder empezar a buscar estas formas de enseñarle un poco de agroecología. Pues hacemos mucho la parte de cuidar el medio ambiente, tenemos canciones que hablan sobre los árboles, sobre el agua, aprender a no tirar basura, a poder comunicar formas de cómo reciclar. Muchas de las cosas que hacemos son recicladas. Semillero es un proceso de creación de conciencia, de sensibilización. Y hemos tenido la oportunidad de poder apoyar un poquito con el tema de imagen también de la organización, el poder realizar talleres en conjunto con nuestros estudiantes para las infancias que colaboran en Semillero. Tuve la oportunidad de conocer un poco de lo que hacían en el Semillero y me resultó muy interesante el hecho cómo pueden cambiar el futuro de las infancias o de los jóvenes al proponer pues otras alternativas para su desarrollo. Lo que tratamos de hacer nosotros es enseñarles que hay formas diferentes de enamorarse del arte. Sé que está más chido ir a bailar, ir a cantar, estar pues, vendiendo droga con miedo, que te vayan a agarrar o que ya agarraron a algún amigo, ¿no? Café a precios justos, negocios liderados por mujeres, nuevas formas de aprendizaje para las infancias y cabañas que abren la puerta al turismo sostenible. Así es como el conocimiento se transforma en acción y la educación se involucra con la fuerza de las comunidades.